Bien. Buenos días, ministro, de nuevo. Senador Allende, buenos días. ¿Cómo le va? Secretaria, ¿tenemos Gracias. cuenta? No, presidente, no hay cuenta. No hay cuenta. Bueno, salvo señalar que ayer ingresaron las indicaciones al proyecto de migraciones. Se elaboró un boletín que está publicado ahora en la página, en el sistema, en el SIL. Son 78 indicaciones. Y llegaron las Presidente, indicaciones. Señor Coloma. presidente. A ver, yo creo que ayer se produjo, no sé si puede haber sido una desinteligencia común o qué, porque aparentemente pidieron un plazo de 20 minutos, que no fue usted, porque y se entregaron algunas indicaciones, pero no se habrían entregado las que eran más relevantes, porque se entendía que estaban terminando de hacer un proceso. Entonces, no sé si están así. Yo quiero pedir un pequeño plazo porque quedaron afuera las que de alguna manera estaban más o menos consensuadas. Sí, yo ayer creo que entregué la información así de manera bien informal. Se abrió el plazo que teníamos acordado con el gobierno, se ingresaron las indicaciones por parte de los asesores de los parlamentarios, pero el gobierno solo ingresó 9 de las indicaciones, entiendo, 9 o 8 soles. 9, Por ahí. presidente. 9. Y tiene otras 21 que no alcanzaron a ingresar porque, a pesar de que habían dicho que las tenían listas por ley sacramentada, no las tenían listas. Con lo cual, esas indicaciones quedaron fuera. Yo hablé en la mañana con el subsecretario Gali, que es el que ha estado llevando este tema, y quedamos de que ellos pedían hoy en la sala un nuevo plazo para ingresar las que faltan. Como era lógico y natural, nosotros habíamos visto, al abrir un plazo, el plazo es para todo y también junto con las indicaciones acordadas, ingresaron indicaciones de otros colegas respecto a otros temas. Yo no las he visto, pero entiendo que son de distinto tipo. Están en su derecho y Sí. Lo que hay que hacer es pedir un nuevo plazo breve. Ojalá el gobierno hoy día sí tenga las indicaciones. El subsecretario Gali me dijo que sí. Así que espero que lo pidan, que en la tarde se dé el plazo, una media hora será, ingresan las indicaciones y nosotros podríamos estar en condiciones de ver esas indicaciones mañana. Con esto lo que hay que modificar es la discusión inmediata, porque es imposible que podamos despacharlo nosotros mañana mismo, que es cuando vence el plazo, entiendo. No, el plazo vence el lunes. Entre otras cosas, para honorario y para migración. Así que bueno, ya será materia de cambio de la urgencia. ¿Algo me iba a decir, Soledad? Vence el lunes. ¿El lunes vence la urgencia? Sí, vence el lunes. Bueno, todavía tenemos tiempo. Bueno, no vamos a tener plenario hasta el martes próximo, me imagino. ¿No? Ahí se verá. Mañana. No, entonces procedemos. Mañana no hay sesión de sala. Mañana sí. Mañana hay sala para ver honorarios. Claro. Exactamente. Y eventualmente migraciones, pero eso ya pasó. Y eventualmente migraciones. Bueno, entonces vamos a proceder a conocer las indicaciones que ingresó el Ejecutivo al proyecto de honorario. Si le parece, ministro, usted haga la explicación del caso. La Soledad nos mandó un comparado, por lo menos yo lo tengo acá en mi celular. ¿Por dónde lo enviaron? ¿Por el WhatsApp o por el correo? Por el WhatsApp, senador. Ya, por el WhatsApp. Ah, sí, pero era un chorizo. ¿Le llegó? Acá está, no lo había visto. Ok, entonces procedemos, ministro, lo escuchamos, tiene la palabra. No me voy a referir, presidente, primero saludar, porque voy a repetir los saludos porque no se escucharon, seguramente. Saludar a los senadores, a la senadora, buenos días, secretaria, y al presidente naturalmente, y no me voy a referir a la parte legal de las indicaciones que empezaron ayer, pero sí tratar de sintetizar lo que ellas contienen y que va en línea de lo que hemos estado conversando en las distintas sesiones y avanzando en propuestas que han planteado ustedes, que nosotros hemos recogido y que de alguna manera sintetizamos ayer.
y que básicamente deberían un proyecto que hace lo siguiente. Primero, recordar que hablamos acá de un universo potencial de trabajadores con boleta de honorario elegible de 1,2 millones de personas. Este universo consiste en aquellos trabajadores y trabajadoras con boleta de honorario que pueden tener las boletas como su única fuente de ingreso, pero también como una fuente complementaria de ingresos, lo que ocurre en una fracción importante de los casos, y que cumplan con un requisito básico, que es que de alguna manera la boleta sea una fuente principal de sus ingresos. Y para ello, lo que el proyecto contempla es un requisito de que los trabajadores y trabajadoras elegibles tengan al menos 4 boletas en los últimos 12 meses u 8 boletas en los últimos 24 meses, de forma tal de capturar esa regularidad, por un lado, pero también hacerse cargo del hecho que en el mundo de los independientes con boleta honorario es frecuente que las boletas no se emitan mensualmente, sino que a veces se emiten bimensualmente, a veces trimestralmente, a veces de forma parcelada, y el requisito tiene que ver con esa flexibilidad también, ¿no? Ahí está el 1.200.000 trabajadores y trabajadoras. En segundo término, y recordar también que en términos de la boleta promedio, aproximadamente un poco más del 50% de los trabajadores y trabajadoras tienen boletas promedio por debajo de los 225.000 pesos. En particular, existe casi un tercio que tienen boletas promedio del orden de 90.000 pesos. Me parece que eso es importante para situar en el contexto socioeconómico a qué población nos referimos. En particular, este universo de personas que tienen boletas por promedio por debajo de los 225.000 pesos son aquellos cuyas rentas totales en promedio llegan hasta 10 UTM, es decir, aproximadamente 500.000 pesos, ¿ya? Es para que tengan una idea. Y en ese contexto, la propuesta que se ha ido mejorando y trabajando es la siguiente. La idea matriz es que la fórmula o el vehículo que se propone permita cubrir una parte importante de las caídas de ingresos por boletas que los trabajadores y trabajadoras están experimentando y van a experimentar en los próximos meses. Con un mayor acento en aquellos trabajadores de menores ingresos, para los cuales se ha planteado acá que exista un subsidio y la posibilidad de un crédito, pero un subsidio que es particularmente relevante para este universo de menor ingreso al que me referí. En particular, lo que se ha planteado, nosotros hemos accedido y está contenido en las indicaciones, es que aquellos trabajadores cuyas rentas totales sean menores al equivalente al salario mínimo, tengan un subsidio que cubra el 70% de su caída de ingresos por boletas, con un tope de 75.000 pesos. Ese tope de 75.000 pesos, como lo señalé ayer, la verdad es que es superior a la caída de ingresos del 70% en la boleta de honorario de una gran proporción de sus trabajadores de menores ingresos. En otras palabras, es no restrictivo a esos efectos. Segundo término, se plantea en el proyecto que los trabajadores que tengan una renta total que esté entre el salario mínimo y los 400.000 pesos, tengan una cobertura de sus caídas a través de un subsidio de 50% con este mismo tope de 75.000 pesos. Y por último, un tercer grupo entre los 400 y los 500.000 pesos, que esta cobertura a través de un subsidio sea del 40%, manteniendo el tope de los 75.000 pesos ya señalado. Para todos ellos, la posibilidad de complementar una fracción de su caída no cubierta por el subsidio, por ejemplo, aquel trabajador que el subsidio le cubre el 40%, esa persona, si lo desea, puede solicitar además, puede obtener recursos adicionales hasta por la diferencia para llegar al 70%, y esos recursos adicionales consistirían en un crédito blando a tasa de interés real cero, con un periodo de gracia de 1 año y pagadero en 4 años.
Eso respecto al universo por debajo de los 500.000 pesos de ingreso, que fue una métrica que aquí se planteó y que nosotros como ejecutivo recogimos en función de estos porcentajes de cobertura de la caída que ya indiqué, 70, 50 y 40. ¿Qué pasa respecto al mundo de los trabajadores y trabajadoras con boletas de honorario con renta superior a los 500.000 pesos? Lo que plantea el proyecto es que en ese universo exista un préstamo blando, la misma lógica que señalé, es decir, con tasa de interés real cero, con un periodo de gracia de 1 año y pagadero en 4 años. Ese préstamo podría llegar hasta los 650.000 pesos mensuales. Recordar que al principio lo que proponía el proyecto de ley era un tope de 500.000 pesos a solicitud de varios senadores que lo plantearon. Ese tope se amplió a los 650.000 pesos y permite en consecuencia para sectores de mayores recursos poder obtener ingresos, ¿no es cierto?, que probablemente de otra forma no obtendrían y con certeza no obtendrían en las condiciones que aquí se están planteando de periodo de gracia, de tasa y de plazo. Eso me parece, presidente, que sintetiza bien la propuesta que hoy día está para votación. Quizás recordar acá algo que fue varias veces planteado, es cómo conversa este subsidio con el ingreso familiar de emergencia, de forma tal de no duplicarlo. Fue una duda que varios de ustedes expresaron, y reitero que acá la forma de abordarlo es que si yo obtengo un subsidio en este vehículo, ese subsidio o esa renta va a ser computada como un ingreso formal a la hora de determinar la elegibilidad o los montos que esa persona y su núcleo familiar va a recibir en el ingreso familiar de emergencia, de forma tal de no duplicar los esfuerzos, pero tampoco excluir la posibilidad de que ese trabajador o trabajadora pueda recibir un ingreso adicional en el ingreso familiar de emergencia, si así correspondiese. Por último, un punto en el cual hemos insistido varias veces, y para mayor claridad quisiera repetirlo, es importante entender que en el esquema de buscar cubrir una caída en los ingresos de honorarios, nos enfrentamos a un problema práctico que es insalvable de alguna manera, que es el siguiente. Lo que yo conozco son los ingresos promedio o los ingresos totales que tuvo un trabajador con boleta en el año previo, en el año 2019. Eso lo conozco con certeza y a partir de ahí puedo calcular una suerte de renta mensual promedio que va a ser mi vara de comparación para evaluar si estoy teniendo una caída o no en los meses que están siguiendo. Por ejemplo, si yo tenía una renta promedio de 300.000 pesos por boleta de honorario, lo que quisiéramos nosotros ver acá es que si observo que hoy día estoy teniendo no 300, sino que tan solo 100, bueno, tengo una caída de 200 que quiero abordar a través de los guarismos que les he señalado. El problema de fondo dice relación con lo primero a lo que me referí, esta no regularidad de las boletas de la emisión de boletas de honorario. Podría pasar perfectamente que ese trabajador, y de hecho pasa, que tiene 300.000 pesos de renta promedio en el año anterior, aparezca teniendo 0 ingresos en el mes corriente. Pero no necesariamente porque ha caído su boleta, sino que porque, por ejemplo, en el mes de junio nunca emite boletas. La verdad es que sus boletas las emite en julio o en agosto. Por supuesto, uno quiere dar el beneficio de la duda respecto a ese trabajador y asumir que está teniendo una caída y por lo tanto cubrirla, pero el espíritu del proyecto es al final del día poder cubrir las caídas de ingresos de boleta, y eso solo lo puedo tener a ciencia cierta una vez terminado el año. Entonces, ¿qué es lo que implica eso? Implica que a la hora de entregar estos recursos, en los términos que hemos señalado, vamos a tener que ver a final de año y en particular en la operación renta de abril del año próximo, cuál fue la situación de ese trabajador. Si efectivamente sus ingresos cayeron, aplica el subsidio en los términos que hemos señalado. Pero si resulta que sus ingresos subieron,
eso que parecía un subsidio en realidad va a ser un préstamo y es de suyo evidente que tenga que ser así. Pero quisiera señalarlo porque ese es un problema insalvable. No tenemos cómo saber ex ante si efectivamente los ingresos de sus trabajadores están cayendo o no. Eso solo lo podemos saber una vez que se cierre el año calendario. Creo que eso, senador, resume lo medular de lo que está contenido en las indicaciones. Así que lo dejo hasta ahí por mi parte. Gracias. Gracias, ministro. Tal vez sería bueno, porque viene un informe financiero, si no entiendo mal, que nos aclare un poco. En el informe financiero se estima un costo de unos 320 millones de dólares, pero de los cuales 100 millones serían constitutivos si es que el subsidio de 75.000, lo que está estimado como subsidio, sería. Y la diferencia de los 220 entonces es lo que iría a préstamos, es decir, plata que en 2 o 3 años más se supone que se recupera. ¿Por qué no nos aclara un poquito cómo hicieron los cálculos, ministro, si se puede? ¿Con qué eso? Un poquito, ¿no? ¿Sí? Sí, estoy buscando. Sí, gracias, senador. Efectivamente, hay un informe financiero, los términos que usted señala, que estima que el aporte inicial para el otorgamiento de este beneficio, que tiene una duración o sea, más que una duración, se traduce en acceder a 3 pagos mensuales, en los términos planteados de aquí a fin de año, cuando el trabajador así lo elija. En este contexto, se estima que el aporte de flujo de caja desde el fisco para poder acoger esta solicitud, estos requisitos, es del orden de 255.000 millones de pesos, aproximadamente 300 millones de dólares, como usted señalaba, y lo que es la componente subsidio tendría un valor de aproximadamente 100 millones de dólares. Ahora, como yo le explicaba ayer, estos números son un valor medio, en un escenario medio, porque evidentemente aquí la duda o la incertidumbre que tenemos ex ante es, en primer lugar, qué porcentaje del universo de trabajadores se van a acoger a esta medida. Y eso tiene que ver con, esencialmente, un primer criterio, que es que este beneficio está disponible si solo si ocurren caídas importantes de los ingresos en boleto honorario, en particular si esa caída es mayor al 30%. Aquí recordar que en la revisión del documento que hizo la Biblioteca del Congreso, programas similares en otros países se activaban con caídas de 33% en el caso de Italia, si mi memoria no me falla, o incluso del 75% en el caso de España. Por lo tanto, este es como un valor bajo en términos comparados, pero que nos parece razonable, porque una caída de 30% con todo es sin duda algo significativo. Entonces, esa es una primera pregunta. O sea, no sabemos hoy día ex ante qué porcentaje exacto de este universo va a sufrir esa caída, y acto seguido, ¿quiénes van a solicitar este beneficio? Porque habrá algunos que quizás no lo hagan. Pero con todo lo que hemos tomado acá, un escenario conservador, ¿no es cierto?, que toma un escenario medio respecto a el porcentaje de trabajadores que van a caer bajo la caída del 30%. Y luego viene una segunda pregunta, que es, dado que sus ingresos cayeron 30% por boleta de honorario, ¿en qué amplitud cayeron? Es bien distinto que si cayeron en 100%, o sea, se fueron a cero, que si cayeron a la mitad, o cayeron en un 30%, y ahí también nos estamos situando en un escenario medio. Por lo tanto, en resumen, presidente, estos 300 millones de dólares en nuestra estimación de escenario central erogan flujo de caja por 300 millones de dólares aproximadamente, y un subsidio estimado del orden de 100 millones de dólares. Naturalmente, hay también una componente de gasto fiscal ex post que no podemos calibrar hoy día ex ante, que dice relación con la mora que puedan tener estos préstamos.
para aquella parte de los trabajadores y trabajadoras que van a solicitar un préstamo. Evidentemente, ahí hay una probabilidad de no devolución total o parcial de estos préstamos que es cierta, aunque no sabemos en qué amplitud pueda ocurrir. Por lo tanto, eso también me gustaría dejarlo claro. Gracias. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra a los colegas si quieren hacer alguna consulta, si no procedemos a considerar las indicaciones una por una. Ofrezco la palabra. Muy bien, pasamos entonces, Soledad. Tenemos que ver en realidad el despacho del proyecto con las indicaciones, ¿no es así? Presidente, claro, es un proyecto Primero en general. Exacto, es un proyecto que tiene discusión inmediata, entonces correspondería que primero se votara en general y luego se pronunciaran sobre, se supone que quedan aprobados todos los artículos que no tienen indicaciones, pero en este caso hay hartas indicaciones, así que primero la votación en general y luego la consideración de las indicaciones. Ok, pongo en votación entonces en general el proyecto. El señor presidente ha puesto en votación en general el proyecto. Senador Coloma. A favor. Senador García. No está en este momento. Senador Lagos. No se escucha, Ricardo. Disculpe, está a favor. Senador Montes. Micrófono, senador. Mire, yo he sostenido en las otras conversaciones que hay lógicas para enfrentar este tema. Esta lógica de reponer caída es una lógica. La otra es una lógica más de protección social, sobre todo para los ingresos bajos. La verdad que nosotros lo que hemos estado discutiendo es que la lógica debe ser más de protección social, más que compensar caída, y tenemos que ver en qué situación quedan todos estos ingresos bajos, porque probablemente, si tenemos una lógica de protección, probablemente se supone referirlo a un ingreso distinto al solo hecho de recuperar este subsidio que se está planteando. En los ingresos altos uno podría decir que ahí hay una solución que ha mejorado bastante y eso está bien, pero en los bajos la lógica misma necesitamos discutirla, y yo entiendo que cuando nos reunamos ahora para ver la posibilidad de entendimiento en protección social, es fundamental ver los conceptos con los cuales vamos a trabajar. A mí la idea de hacerlo más referido a un mejoramiento contundente del aporte familiar de emergencia, creo que es mejor que esto. Yo, en virtud de todo esto y pensando que esto es una cosa que necesariamente vamos a tener que discutir de aquí al viernes, que es lo que acordamos como equipo de Hacienda con Hacienda, con el Ministerio, yo me voy a abstener en la definición respecto a este proyecto. Senador García, se está votando en general el proyecto. A favor. Presidente. A favor. Entonces queda aprobado en general el proyecto por 4 votos a favor y 1 abstención. Correspondería ahora entonces el pronunciamiento sobre las indicaciones. Presidente, ¿usted quiere que se le dé lectura pormenorizada, una por una, a las indicaciones? Sí, yo creo, porque sobre todo si hay una abstención, lo más probable es que se vayan expresando votaciones distintas en cada artículo. Entonces vamos a... Secretaria, perdón, una cuestión práctica, que me dicen que no se está transmitiendo la sesión. No se está transmitiendo. Porque hay 3 comisiones transmitiendo antes que nosotros. Así es. Nos no dicen se preocupe, presidente, porque están con 0 rating. Nos dicen que intereses marítimos y transportes están sesionando y extendieron sus comisiones, y por eso se está esperando, para empezar a transmitir Hacienda. La comisión de transporte tenía que terminar a las 11. Yo estaba ahí, me salí de esa comisión. Sí. ¿Quién toma la decisión de qué se transmite y qué no? No sé si hay un departamento de comunicaciones que está a cargo de eso. Ya estamos haciendo las gestiones para que se revise, porque nos habían informado que podían transmitir 3 sin problemas y parece que hay algunas dificultades. Eduardo.
Sí. Mientras Soledad seguimos viendo nosotros el tema, usted puede preguntarle a don Julio Cámara, ¿quién es el que se responsabiliza de esto? Sí. Bueno, Porque si hay comisiones que se pasan de la hora, las tienen que cortar, ¿no? O sea, voy a de hecho, comunicar con él. a nosotros nos cortaron una vez, de hecho, en medio de una votación. Ok. Entonces Me comunico con él. vamos, El ministro está pidiendo la palabra. señor ministro. Vale. Presidente, gracias. Le quería proponer, si les parece, porque como las indicaciones a veces son, a mí por lo menos un poco trabalengua, si les parece que quizás en cada una de las indicaciones, estoy aquí con el asesor que la escribió, pudiera ponerla en contexto y explicarla y facilita en consecuencia la votación. Sí, cuando vayamos, porque tenemos comparado y está la indicación al lado. Eso. Cuando vayamos viendo indicación por indicación, se hace el alcance que sea necesario, si es que algún senador no lo ha entendido. ¿Ah? Presidente, Sí. presidente, Sí. yo voy a poner el comparado en pantalla y me están avisando que se va a empezar a transmitir ahora la comisión. Ok. Gracias, Eduardo. Bien, entonces vamos con las indicaciones. La primera indicación, al artículo primero, modifica la letra B del inciso primero del artículo segundo en el siguiente sentido. Reemplaza la frase respecto del, la primera vez que aparece, por anterior al. Entonces queda B, que en el mes anterior al cual se solicita el beneficio y lo que continúa. Ah, por anterior, ya. Y el 20 se aumentó el guarismo al 30. Y a continuación, claro que haya experimentado una disminución de al menos un 30%. Esa es la segunda indicación a esa letra. Eso se había conversado también. ¿Hay algo que quiera explicar, señor ministro, el asesor? No, esa creo que es la más bien fácil, esa indicación. Sí, está bien. ¿Alguno de los colegas quiere opinar al respecto? En votación, presidenta, secretaria. Senador Coloma. Senador García. A favor. Senador Lagos. A favor. Senador Montes. Yo me voy a abstener y como no estaba transmitiéndose los argumentos anteriores, quiero decir de que la razón es que nosotros creemos que estas medidas hay que inscribirlas en una solución más global a todos los ingresos bajos y por eso creemos de que necesitamos protección social y no solo compensar eventuales fluctuaciones de ingresos. Por lo tanto, me abstengo hasta que no se haga la discusión de conjunto. Presidente. A favor. El senador Coloma, no sé si está, no lo veo en este momento. Bueno. ¿Me oye? ¿Me oye? Sí. ¿Me oye? Sí, senador, se está votando la indicación número 1. Sí, lo estaba siguiendo, yo lo estaba escuchando, pero no sé qué pasó. Presidente, yo voto a favor y como efectivamente no se está transmitiendo, como dice el senador Monte, yo quiero valorar profundamente este esfuerzo que ha hecho el gobierno por considerar dentro de esta situación de emergencia no solamente los trabajadores formales o informales, con todo el impacto fiscal que eso ha tenido, sino que ir un paso más allá, con un proyecto que ayuda a cientos de miles de personas a ahorrar en distintas circunstancias y haciendo un máximo esfuerzo para aquellos que tienen ingresos más. Entonces queda aprobada la indicación por 4 votos a favor y 1 abstención. Enseguida hay una indicación para modificar el artículo... El término más bajo. Yo voto a favor. Bien. Enseguida corresponde tratar la indicación para modificar el artículo 3 en el siguiente sentido. En primer lugar, se reemplaza en la letra A del inciso segundo el guarismo 500.000 por 650.000, o sea, va a quedar beneficio máximo mensual la cantidad de 650.000.
Y además se reemplaza el inciso final por el siguiente. Los trabajadores independientes podrán solicitar mensualmente el beneficio para efectos de cubrir la caída de sus ingresos correspondientes al mes anterior a la solicitud, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley. Esta solicitud podrá considerar la totalidad del beneficio o una cantidad menor. Perfecto, votamos las dos en conjunto. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o alguna consulta? En votación. Senador Coloma. A favor, porque esto responde exactamente al esfuerzo adicional que se está haciendo para incorporar sugerencias que le hicimos los parlamentarios con una línea de gruesa que planteó el gobierno. Me parece que esto es muy importante para muchos cientos de miles de personas. Voto a favor. Senador García. A favor. Senador Lagos. Sí, voy a fundamentar mi voto porque creo que es importante para entender bien cómo vamos a trabajar acá este proyecto. Porque como no, para explicar por qué algunos votamos a favor y otros se abstienen en esto, creo que es importante dar la explicación. Hemos sostenido varias reuniones respecto a, en paralelo a la tramitación de este proyecto, de iniciar un proceso de entendimiento dentro de un marco fiscal que permita mejorar los ingresos de las familias chilenas y darle cierta protección durante la pandemia y los meses que vienen, y así como también fijar algunas políticas mínimas de reactivación económica y de creación de empleo. De hecho, hemos tenido reuniones, creo que hemos ido de menos a más en el sentido de ir afinando lo que íbamos a hacer, y en ese sentido yo creo que fue el primero en esas reuniones que planteé de que este proyecto y otros deberíamos verlo en el contexto de aquello, ¿verdad? De esa discusión más integral, más holística. Con todo, como el proyecto se sigue tramitando, ¿ya? Uno concurre a la aprobación en el entendido de que lo que conversemos en esa instancia seguramente puede que va a afectar este proyecto, lo mejore, lo complemente de alguna forma. Lo digo porque la alternativa sería entonces rechazar el proyecto, que todos nos abstuviéramos, y generaría una señal bien compleja, y no podríamos llegar con ayuda económica al corto plazo, en el entendido que el gobierno sostiene que una vez aprobado va a tener la capacidad de llegar con esta ayuda de manera bastante rápido. Hago esta prevención porque vi que un senador se abstuvo, ¿ya? Entonces pareciera que podíamos estar como descoordinados en esto. Yo creo que los esfuerzos tratar de coordinarse lo mejor posible, ¿ya? Entonces yo, siendo coherente con lo que he sostenido, de que vamos a poder, todas las políticas de apoyo las vamos a poder mirar dentro de la instancia que hemos generado, ¿ya? Y que hemos estado conversando. Este proyecto lo voy a aprobar, como se aprobó el ingreso familiar de emergencia, que también va a ser objeto seguramente de mejoras sustantivas en la discusión que hemos iniciado estos días, y que espero que llevemos a buen término antes de 15 días. Entonces, por eso es que estoy votando a favor de este proyecto. Muchas gracias. Senador Montes. Mire, yo creo que aquí el gobierno opta por seguir tramitando este proyecto a pesar de esa discusión que deberíamos tenerla incluso de aquí al fin de semana. Es la decisión del gobierno. Yo he sostenido que los ingresos bajos a mí me parece poco sólido, poco contundente decir que a los ingresos bajos 325.000 va a haber un subsidio de 75.000 pesos, etcétera. Yo la verdad que creo que eso no da cuenta de protección social en ese nivel. Y vamos a tener que rediscutirlo. Me parece claro lo que dice el senador Lago. También vamos a tener que discutir el IFE, ingreso familiar de emergencia, para reemplazarlo por algo más amplio y contundente. También el subsidio de desempleo, porque hay demasiada gente que está quedando fuera. También el conjunto de pequeños productores que no están ni en FOGAPE, ni en la cosa pequeña empresa, ni tampoco en ingresos. Y esto también va a haber que rediscutirlo. Entonces yo por eso prefería, y no solo como una decisión individual, sino conversado con un conjunto de otras personas, hacerlo, ver esto en un marco más general, y creo que para eso hubiera sido mejor hacer este debate después de esa conversación. Sé que este artículo que vamos a votar ahora es de hecho lo que más ha mejorado el proyecto y lo que más me convence, pero igual voy a mantener la línea consistente de abstenerme también en este artículo. Presidente. Sí, voy a aprovechar de hacer un comentario igual que los colegas. Este proyecto ha sido largamente discutido en el Congreso. Pareciera que nos olvidamos que primero se habló de un seguro, no funcionó, el gobierno se allanó a
a modificarlo, a separar lo que es el tema de la coyuntura de lo que era una propuesta más permanente. El proyecto que reingresó venía solo con el concepto de, en buenas cuentas, un crédito, un préstamo, a aquellos quienes tuvieran necesidad de tener algunos ingresos producto de la suspensión de su trabajo o la baja de sus ingresos, los menores sueldos, etc. A partir de ahí, nosotros planteamos que nos parecía conveniente que existiera un cierto subsidio, por las razones que aquí se han dado. Y finalmente se allanaron o nos allanamos a una mezcla donde hay una mezcla de subsidio para los ingresos más bajos y una mezcla de préstamos o créditos blandos a 3 años plazo con más de 1 año de gracia a interés cero para aquellos que estuvieran sobre los 500.000 pesos de corte. Nosotros planteamos que nos parecía poco, porque si ya que se iba a prestar a ese nivel de trabajadores honorarios, debía aumentarse el umbral, porque evidentemente si alguien tiene más ingresos, también puede aspirar a un crédito un poco mayor, porque el día de mañana lo va a poder pagar, por eso este aumento es importante. Entonces, aquí se conjugan dos cosas. Frente a la argumentación de que vamos a revisar todo en el grupo de trabajo que está buscando generar un plan de emergencia. Sí, evidente, vamos a revisar todo lo que podamos. El tema está en qué es lo que pasa si no tenemos acuerdo o en algunas cosas sí o en otras no. O las prioridades a las cuales llega ese grupo son distintas y a lo mejor algunas de las cosas que aquí se plantean no están incorporadas. Entonces nos quedaríamos sin nada para este sector. Y evidentemente ese es un riesgo que yo al menos no estoy dispuesto a cometer, solo por decir, mire, vamos a ver todo en el otro grupo, sabiendo que eso implica un riesgo alto, implica un rechazo, implica el que estos beneficios, aun cuando todos aspiramos a más, no le llegarían ni siquiera a aquellas personas que hoy día lo están necesitando con urgencia. Esta situación que se nos presenta desde el punto de vista parlamentario es la que hemos vivido durante toda esta emergencia. Es el gobierno el que maneja hasta el momento la chequera y coloca los tiempos, las urgencias y los montos. Preguntaba al inicio de este debate en términos de recursos, el informe financiero, para tener una idea, el proyecto implica alrededor de 320 millones de dólares, de los cuales 100 millones de ellos van directo, 100 millones de dólares van directo a financiar el subsidio para los tramos más bajos, o sea, es plata que no se devuelve, no es crédito. Pero en fin, estamos dentro de esta discusión y seguramente vamos a seguir así. Yo por lo menos, al menos esta indicación, que es una de las, como se ha reconocido, es una de las más importantes, me parece a mí que hay que votarla a favor, pero bueno, cada cual decide con la lógica que le parece pertinente. Entonces quedan aprobadas las indicaciones al artículo 3º por 4 votos a favor y 1 abstención. Enseguida hay que considerar las indicaciones que modifican el artículo 4. Hay modificaciones al inciso primero. La primera intercala entre la expresión podrá solicitar y el beneficio del servicio la palabra mensualmente. O sea, queda el trabajador independiente que cumpla mensualmente los requisitos establecidos en esta ley podrá solicitar. Perdón, el trabajador independiente que cumpla los requisitos establecidos en esta ley podrá solicitar mensualmente el beneficio al servicio de impuestos internos. Luego se reemplaza la frase indicando el o los meses respecto de los cuales solicita el beneficio por respecto de la caída de ingresos que hubiese sufrido el mes anterior e indicando. O sea, podrá solicitar mensualmente el beneficio al servicio de impuestos internos, preferentemente mediante medios electrónicos, respecto de la caída de ingresos que hubiese sufrido el mes anterior e indicando. La forma o medio, continúa el artículo, forma o medio de pago por la que opta entre aquellas disponibles y los demás antecedentes que determine dicho servicio mediante una o más resoluciones, en las que también se determinará la forma de solicitar el beneficio. En vez de las que decía dichas resoluciones, la indicación propone reemplazar eso por las que. En las que también se determinará. Muy bien. Y además, Lo votamos en su conjunto entonces. bien,
porque además hay otra indicación a este mismo artículo 4 que le agrega un inciso final. Y además se le agrega el siguiente inciso final nuevo al artículo 4. Los beneficios que establece la presente ley se considerarán ingresos para los efectos del artículo 4 de la ley número 21.830, que concede un ingreso familiar de emergencia. Para lo anterior, el Servicio de Impuestos Internos deberá entregar mensualmente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia una nómina de los beneficiarios y el monto de los beneficios que autorice a cada trabajador. El Servicio de Impuestos Internos deberá entregar esta información dentro de los primeros 10 días del mes siguiente al que haya autorizado la entrega del beneficio, en la forma y condiciones que establecerá mediante resolución. Eso es, presidente. A ver, ministro, ¿por qué no le pide al asesor entender bien el alcance de la letra B? Porque esto formó parte de las conversaciones y en la idea de que mucha de esta gente es probable que caiga dentro de los beneficiarios del ingreso familiar. Sí, respóndelo. Sí, senador, como lo dije al principio de mi introducción, y en los términos que hablamos, la idea acá es que en el caso del subsidio, si es que eso es lo que recibiera el trabajador independiente, ese subsidio es un ingreso formal según la definición y según el concepto que está incorporado en el IFE. Entonces, esto no quiere decir que esa persona y su grupo familiar queden excluidas del IFE, sino que sencillamente, para efectos de la caracterización socioeconómica, que es lo mandatorio para definir el beneficio, ese ingreso, en caso de recibirlo, se compute. Ese es el espíritu y el tenor de la indicación. Pero está bien. No es excluirlo, sino que es considerar ese ingreso, claro, es considerar ese ingreso como un ingreso formal. Usted recordará que en la discusión del IFE, por ejemplo, antiguamente las personas que tenían algún ingreso formal quedaban automáticamente fuera de la entrega de un bono, y lo que se hizo en el IFE es que se liberó esa restricción para efectos del ingreso familiar de emergencia. Entonces, la idea acá es, si yo recibo 75.000 pesos de subsidio en este programa, esa información va a ser pasada por impuesto interno al MDS de forma tal que lo considere como una fuente de ingreso para efecto del cálculo del ingreso familiar de emergencia de esa familia, poniendo el complemento que sea necesario si califica. Ok, bien, en votación entonces, las dos letras. Senador Coloma. Senador García. A favor. Senador Lagos. Sí, no, voy a votar a favor, consistentemente con lo que he señalado, e indicar de que yo entendía que con esta indicación también es importante, así como la anterior, de que se hizo un trabajo además a nivel de los asesores nuestros, de todos los parlamentarios acá, en donde entendíamos que este proyecto lo íbamos a tener que ver, ¿ya? No se planteó en esta comisión en algún minuto con mucha fuerza el que no se viera este proyecto, que se le retirara la urgencia. En consecuencia, yo entendía que lo que debíamos hacer era aprobarlo, sin perjuicio de las mejoras, ¿ya? Y las decisiones que tomemos en la otra instancia, que para mí es muy relevante. Yo planteé en su oportunidad que este proyecto debería verse en esa instancia, pero no prendió eso, o al menos no fue suficiente estímulo esa intervención de mi parte, como para que otros se motivaran a plantearlo con mucha fuerza. Y esa es la razón por la cual yo creo que entonces, dado el cuadro que tenemos, mejor aprobarlo ahora, ya tratar de tener algún beneficio que pueda llegar a corto plazo, y que sin perjuicio de lo que podamos hacer en la otra instancia. ¿Sí? La idea es tratar de trabajar más colectivamente, de manera más coordinada entre todos nosotros, a objeto de no dar señales raras, o que se puedan malinterpretar, y que solamente termine alimentando o inflando situaciones que no son reales, yo entiendo. ¿Sí? Como desencuentro o miradas distintas. Eso. ¿Sí? Pero con toda la fe, digamos, de que vamos a salir adelante y vamos a salir muy bien coordinados en el futuro. ¿Sí? Somos uno solo. Muchas gracias. Senador Montes. El micrófono, senador. Nosotros, estoy hablando como socialista, estamos convencidos de que la situación es muy, muy grave y junio, julio y agosto serán muy graves.
si no hay mejoramiento contundente, nosotros queremos ser claros, nosotros no vamos a concurrir a hacer propuestas comunes si no tenemos claro que hay un cambio significativo para estos meses, particularmente junio y julio. Y eso supone subir el piso y rápido, lo más rápido posible. Por eso es que nosotros sostuvimos que preferíamos a esta fórmula de este subsidio bajo, tan bajo, aplicar el ingreso familiar de emergencia modificado para los tramos inferiores. Yo estoy de acuerdo que el senador Lagos Weber planteó que fuera parte de un debate más general y que no hubo acuerdo. Nosotros también lo planteamos desde el comienzo y la verdad que yo creo que estamos forzando un debate que va a requerir una modificación, particularmente en los ingresos bajos. Y por eso yo quiero dejar la constancia que el ministro no tenga la percepción ni la opinión pública de que nosotros pensamos que con esto está dándose una solución. Está pendiente una solución a los tramos más bajos. Gracias, presidente. Me abstengo nuevamente. Presidente. Voy a votar a favor, secretario. Senador Coloma. ¿Me oye o no? ¿Me oye? Sí. ¿Me oye? Sí, lo escuchamos. Yo voto a favor. Sí, ¿me oye bien? Sí. Sí, perfecto. Yo voto a favor. Muy bien. Yo voto a favor, pero quiero dejar brevemente constancia de que a mi juicio aquí hay un tema de velocidad en la respuesta que es urgente. Yo estoy convencido que el ministro Briones no dilató o no hizo coincidir este proyecto con otros que estamos viendo paralelamente, precisamente porque la velocidad de la respuesta frente a la emergencia es decisiva. Y para mí, lo personal, me interpreto yo, no, es muy distinto si esta ayuda puede llegar dentro de 10 días de aprobada la ley, que tengamos que esperar, no sé, 15 días, para que el otro grupo pueda tener algún tipo de conclusiones. Para mí, en las pandemias es tan importante como las cantidades son las velocidades. Y yo por eso quiero ratificar, por lo menos mi visión positiva en cuanto a que, sin perjuicio de estudios más a fondo que haya que realizar respecto a las dimensiones de la emergencia, respecto a las lógicas de las reactivaciones, respecto a los marcos fiscales adecuados, tengamos la capacidad y la voluntad de aprobar paralelamente este tipo de ayudas que van a la vena de personas que hoy día están. Se cortó, pero había alcanzado a votar favorablemente el senador. Y se perdió la conexión, me parece. Con las baterías bajas, Coloma. Sí, había votado a favor y entonces quedan, entonces quedan aprobadas las indicaciones al artículo 4 por 4 votos a favor y una abstención. Enseguida se presentaron indicaciones para modificar el artículo 5. En primer lugar, se reemplaza el conector I, que sigue a la expresión impuesto alguno, por la siguiente frase: no se sujetará a ninguna retención de carácter administrativa. Se elimina la palabra tampoco y se reemplaza la palabra inembargable por embargable. O sea, queda: el beneficio establecido en esta ley no estará afecto a impuesto alguno, no se sujetará a ninguna retención de carácter administrativa, no será compensado por el Servicio de Tesorería conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto con Fuerza Ley número 1 de 1994 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, ni será embargable. Supongo que tenemos acuerdo en eso. No son los temas de... Eso de toda lógica, presidente. Lo votamos entusiastamente, a favor. Entusiastamente, por supuesto. En mi caso. ¿Y el senador Montes? Entusiastamente me sumo a que se aprueba porque son cosas obvias. Sí, era un asunto de redacción acá. Entonces quedan aprobadas las modificaciones al artículo 5 por la unanimidad de los miembros de la comisión. Enseguida se presentaron indicaciones para modificar el artículo 6. En el inciso primero del artículo 6 se reemplaza la expresión el monto del reintegro y por la frase al reintegro del beneficio se le descontará el subsidio que corresponda en conformidad al artículo 8.
Luego se reemplaza la frase las cuotas que corresponda por la frase las cuotas que corresponda pagar. Y después se reemplaza en el inciso segundo el guarismo 2021 por 2022. Parece que estamos sin el presidente en este momento. Mejor, señora secretaria. Eduardo, ¿tenemos al presidente o no? No, no estaba. No está pero no está porque se cayó la conexión o esperamos. Está fuera. ¿Le pasó algo más? Yo volví. Me he echado menos. Sí, el senador no Monte, en la pantalla. el senador Monte que asume accidentalmente. No, sí, el expresidente en ese caso, el expresidente. No, esperemos. Esperamos, bueno. No esperemos, además puede haber ocurrido algo que sea titular. Algo grave. En todo caso, son de toda lógica las indicaciones, porque hace compatible el beneficio con el subsidio. Sí. Y se posterga el pago de la primera cuota para el año 2022, que era lo que se había dicho. Sí, demos por aprobado el 6 nomás, si no, es obvio. Es la indicación 5. Es la indicación 5. Pero el artículo 6. El artículo 6, así es. ¿Y con su voto favorable, senador Pizarro dice que sí, yo no tengo problema en esto. Pizarro dice que se... Oye, que se va a temblar, Monte, aprobaste. Aprovechando que no está el presidente, yo apruebo. Sí, al presidente se le cortó la transmisión, dice. Vamos a ver. La tecnología sabe hacer las cosas. Bueno, pero usted está probando. Por algo será. O sea, mire, sí es una formalidad todo esto, pero está bien, póngale que bueno, no ha sido una cosa formal. Ya. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a ver si el presidente logra conectarse? ¿Esperamos unos minutos o seguimos? Mejor. Ya. Porque si no, alguien tendría que asumir como presidente accidental. No, pero como principio yo creo que es bueno esperarlo. Sí, ¿verdad? Vamos a... Puede ocurrir en votaciones sí, más. se va a reconectar en cualquier minuto. Sí. Estamos en votación, ¿no es cierto? Claro, sí, estamos en votación. Sí, estamos en porque votación. si no podría aprovechar de decir algo, pero esperemos. Pero yo creo que podría aprovechar, porque estamos entre una votación y otra, entre dos numerales. Ya. No, lo que pasa es que el tema de la velocidad y urgencia que se decía hace un rato, nosotros estamos muy preocupados y lo principal que nos preocupa es la velocidad y la urgencia. Y la verdad que nos preocupa que a la fecha, la verdad que el apoyo que ha habido fundamentalmente a los trabajadores informales prácticamente no ha sido nada. Una parte nomás, un porcentaje bajo del total que se quería beneficiar, que incluso como el 25% recibió algo, el resto no. Y nuestra mayor preocupación, además de la velocidad y urgencia de lo acordado, es que más de 2 millones de trabajadores de ingresos bajos están quedando fuera de todos los apoyos a la protección social. Y eso nos preocupa, de las leyes que están. Entonces nos preocupa mucho también hacer modificaciones que las que vamos a discutir el viernes, sábado, porque creemos que hay problemas en ese nivel. O sea, el modelo de protección social que tenemos hoy día es incompleto, además de otros problemas, es incompleto y nos preocupa resolverlo. Y en ese marco creemos de que los ingresos bajos de las personas que boletean, estoy hablando de todas las personas que trabajan, una parte de las personas que trabajan en peluquería, una parte de las personas que trabajan en apoyo a otros, en fin, en el caso de los municipios, que ayer revisábamos con los alcaldes una cantidad de personas que ellos tienen a honorario dependiente de empresas. Todos los desempleados, la verdad que los desempleados en este segmento es tremendamente fuerte. En fin, necesitamos un nivel de protección social como forma de enfrentar esta situación. Por eso hemos sostenido lo que hemos sostenido. Que votó el presidente. Nos podrán poner en la indicación 6 en pantalla porque la 5 ya está aprobada, ¿verdad? Está aprobada unánime. Sí, unánime de 4 hasta el momento, ahí está la 6. Ah, claro, porque falta el voto del senador Pizarro, del presidente, tiene toda la razón. Sí. Mientras parece que Eduardo nos puede dar una información sobre lo de las transmisiones, Eduardo. Dicen que está muy inestable la conexión. El senador Pizarro está con problemas para reingresar.
Avancemos y dejamos pendiente su voto, que son todos, parece positivos. Ya, entonces, ahora correspondería tratar las indicaciones al artículo 7. Se presentaron indicaciones aquí que agregan antes de la frase a partir de él la expresión sobre las rentas generadas. Luego reemplazan la frase mes siguiente a la obtención del beneficio y mientras por 1 de julio de 2021 y mientras se agrega una coma a continuación de la frase independiente, una retención adicional, y luego se agrega otra coma a continuación de la frase provisional mensual adicional. Oiga, secretaria, ¿Perdón? secretaria, ¿Sí? Juan Antonio Coloma. ¿Sí? Aquí me llegó un mensaje de Jorge que pide. Llega un mensaje, a ver. Sí, el senador Pizarro puso que se cortó internet en su casa y que él las vota a favor, que pide que quede constancia de su voto. Y que don Ricardo siga presidiendo. Y Sí. por favor de él, dice. Ya. Entonces, Entonces, a ver, cuando digo dejar constancia, no es que no quiera, entiendo que las reglas son súper estrictas en esto, entonces tal vez él no puede aparecer votando, pero se deja constancia de que votaba a favor. Eso es lo que está planteando el presidente, entiendo, eso es lo que ¿correcto? exactamente. Eso es lo que está Perfecto, ya, planteando. para que estemos claros. Procedamos entonces a votar esta indicación que usted acaba de leer, señora secretaria, si le parece. ¿Ya? Muy bien. Senador Coloma, A favor. senador García, A favor, porque entre otras cosas está postergando el pago, perdón, el recargo en el porcentaje de descuento a julio del 2021. La retención. senador Montes, Me abstengo. presidente, senador Lagos. A favor. Queda aprobado por 3 votos a favor y una abstención, entonces, las modificaciones al artículo 7. Luego, hay una indicación que intercala un artículo 8 nuevo, del siguiente tenor. Artículo 8. Tendrán derecho a un subsidio los trabajadores independientes que reciban el beneficio que contempla esta ley y cuyas rentas obtenidas en el proceso de declaración anual de impuesto a la renta que establece el artículo 65 de la Ley sobre Impuesto a la Renta del año 2021, divididas por 12, resulten en una cantidad igual o menor a 500.000. Este subsidio se imputará al beneficio que corresponda conforme con el artículo 3. El monto del subsidio se determinará de la siguiente manera dependiendo del nivel de rentas del trabajador. 1. El subsidio será equivalente al 70% de la cantidad que corresponda a la diferencia de comparar el ingreso mensual con el ingreso promedio mensual por cada mes respecto del cual se recibe el beneficio para aquellos trabajadores independientes que de la división señalada en el inciso anterior les resulte una cantidad de hasta 320.500. En todo caso, dicho subsidio tendrá un tope máximo de 75.000. Ingresó el presidente. Ya. 2. El subsidio será equivalente al 50% de la cantidad que corresponda a la diferencia de comparar el ingreso mensual con el ingreso promedio mensual por cada mes respecto del cual se recibe el beneficio para aquellos trabajadores independientes que de la división señalada en el inciso anterior les resulte una cantidad superior a 320.500 e igual o inferior a 400.000. En todo caso, dicho subsidio tendrá un tope máximo de 75.000. 3. El subsidio será equivalente al 40% de la cantidad que corresponda a la diferencia de comparar el ingreso mensual con el ingreso promedio mensual por cada mes respecto del cual se recibe el beneficio para aquellos trabajadores independientes que de la división señalada en el inciso anterior les resulte una cantidad superior a 400.000 e igual o inferior a 500.000. En todo caso, dicho subsidio tendrá un tope máximo de 75.000. Durante el proceso de declaración anual de impuesto a la renta, que establece el artículo 65 de la Ley sobre Impuesto a la Renta del año 2021, el Servicio de Impuestos Internos informará a todos los trabajadores independientes que hayan accedido al beneficio establecido en esta ley, el monto del subsidio que le corresponda y el monto total que deberá reintegrar en las 3 cuotas anuales que establece en el artículo 6. Ese es el artículo 8 que se propone incorporar.
Entonces, ¿tenemos de nuevo al presidente? Sí. Sí. Yo le Presidente. hacía broma al senador Coloma que estaba con la señal baja y se cortó la mía. Se me terminó el mandato. Se me terminó el mandato. Breve presidencia, Son Lagos. Duré menos que el exministro de Cultura. Ah, ya. Oh. Entonces, presidente, ¿le parece si antes de votar esta indicación del artículo 8 nuevo, regularizamos su votación respecto de los dos casos anteriores en que había Sí, manifestado? yo le había expresado al presidente de la comisión, leyeron todo ahí Sí, por supuesto, WhatsApp. pero entonces ahora lo dejamos votando favorablemente en esos dos, muy bien. Y entonces ahora se dio lectura al artículo 8 nuevo que propone incorporar la indicación número 7 y corresponde votarla. Muy bien. Póngala en votación nomás, señora secretaria. Senador Coloma. Presidente, yo voto al tiro a favor por si se me corta, pero quiero además decir que aquí está un poco el núcleo de este nuevo esfuerzo. Aquí hay una generación de una política pública muy importante respecto del mundo de los honorarios, como toda política pública en tiempos de pandemia, en tiempos complejos, nunca nadie va a poder decir que es absolutamente óptimo, pero nadie podrá negar que es un avance muy significativo, y sobre todo con una lógica de urgencia adecuada. Quiero valorar que el ministro se allanó a cambiar el sistema originalmente de seguro a préstamo, y adicionalmente de aquí aparece la lógica de un subsidio especial, particularmente aquellos sectores más desprotegidos, y con otro esquema de un crédito a largo plazo a cero de interés, que es muy importante. Así que yo creo que en conjunto podemos hacer cosas relevantes, y la velocidad de respuesta es esencial en este proyecto. Voto a favor. Senador García. Voto a favor, y efectivamente, como dice el senador Coloma, este es uno de los cambios más importantes que ha tenido el proyecto en su tramitación, porque está incorporando el subsidio de hasta 75.000 pesos que originalmente no estaba. A favor. Senador Lagos. A favor. Senador Montes. Yo voy a votar, me voy a abstener, aunque me dan más ganas de votar en contra en este caso, pero para ser consistente voy a abstenerme. Creo que Chile puede y necesita una política de protección social más contundente. Y yo en ese sentido prefiero, respecto a esto, el ingreso familiar de emergencia, porque por lo menos considera el tamaño de la familia, y no es 75 solamente, sino que depende mucho de las distintas necesidades. Y yo me voy a abstener, pero la verdad quiero decir que así como en otros que lo consideré mejores, me abstuve, en este que lo considero el más débil, me voy a abstener también. Y le quiero decir a la persona que habló antes que yo, de que una política pública respecto a honorarios es terminar con los honorarios en este país, es una condición muy precaria de trabajo, si es política pública permanente, pero estamos hablando de la emergencia, y yo creo que se requiere ingresos de protección social de mejor nivel. Eso, me abstengo. Presidente. Por favor, secretaria. Queda aprobado entonces este artículo 8 nuevo por 4 votos a favor y una abstención. A continuación, se reemplaza en el actual 8, que pasó a ser 9, la frase de procedimiento establecidas en el Código de Procedimiento Civil por del título 5, libro 3 del Código Tributario. Es una adecuación, supongo que no habrá inconveniente. ¿Estaríamos de acuerdo? Como usted diga, presidente. Aprobado por unanimidad, entonces. Muy bien. Luego, Va a llover. Luego es una adecuación formal, una indicación que reemplaza en el inciso segundo del actual artículo 9, que pasó a ser 10, la expresión artículo 8 por artículo 9, por la incorporación del nuevo Supongo artículo. que habrá acuerdo también. Así se acuerda. Por unanimidad, entonces. Luego hay indicaciones al artículo segundo, para reemplazar en el inciso tercero del artículo 68 bis nuevo, que se agrega a la ley sobre impuesto a la renta, la frase conforme a por según. Supongo que está bien.
O sea, el contribuyente que presente una solicitud para obtener una resolución según lo que se establece en el inciso anterior, Claro. va a quedar, es una cosa... Sí, está bien. Pero ¿De es la acuerdo? adecuación en el fondo, claro. Así se acuerda. También unánime, entonces. Sí. Ponga bien Luego, grande ahí, unánime. señor presidente, Y que además un cambio en la política pública. Exactamente. al artículo 3º transitorio se modifica el inciso segundo de la siguiente manera. Se reemplaza el guarismo 8 por 9 y luego 9 por 10. Es adecuación, de nuevo, Sí, en virtud de la está bien. incorporación del... También unánime, entonces. Estaría de acuerdo también. ¿Y la 12 también? Finalmente, la 12 es mayor gasto. Sí, claro, se le agrega un inciso tercero nuevo al artículo 3º transitorio del siguiente tenor. El mayor gasto fiscal que represente la aplicación del artículo 8 de la presente ley se financiará en su primer año presupuestario de vigencia con cargo a la partida del Tesoro Público. Bueno, también habría acuerdo, supongo, para eso. Acordado. Aprobado por unanimidad esta indicación y por eso queda despachado en particular también entonces el proyecto, presidente. Por unanimidad, entonces. Vamos a la sala. Alguna de las indicaciones. Bien, entonces vamos a informar a la brevedad. El ministro está pidiendo la palabra, presidente. Ya, de Sole, tenemos posibilidad de que se ingrese en la cuenta hoy día para poder tenerlo mañana, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Ok. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, senador. Por su intermedio, no, yo simplemente quiero valorar y agradecer el proceso. Creo que nos demoramos, pero claramente se mejoró el proyecto con los aportes del oficialismo y de ustedes. Y simplemente quería señalar eso, agradecer la discusión y el espíritu de avanzar con rapidez para este tema que es relevante. Así que muchas gracias. Bien, mire, despachamos el proyecto. Quiero hacer una consulta respecto de, fuera de sesión en realidad, pero para los efectos de la invitación a la reunión del grupo de trabajo mañana, yo les había solicitado algunos nombres de los colegas y tengo hasta aquí 5 posibilidades de nombre. El ex director de presupuesto, Rodrigo Cerda, el ex ministro don Juan Andrés Fonten, el ex ministro don Rodrigo Valdés, el ex ministro don Álvaro Díaz y el ex ministro don Luis Felipe Céspedes. Tengo hasta el momento 5 nombres. No sé si hay algún otro nombre que interese que esté. Yo había pensado que no fueran más de 2 o 3. Depende de los tiempos que tengamos mañana. Cada uno de ellos puede hacer una intervención de unos 10 minutos, me imagino, como máximo. Tenemos 50 minutos y después un debate con nosotros, más lo que dirá el ministro o lo que corresponda, porque también el ministro va a tener que decir algo de acuerdo a lo que le solicitamos ayer. Tendríamos 1 hora de exposición y después podemos tener otra hora de debate o de consulta. Me parece, cerrémoslo así, presidente, porque si no podemos... Presidente, no, yo creo que para que sea productivo y para avanzar, es clave que el inicio sea un análisis del ministro respecto a la propuesta del Colegio Médico, lo que habíamos quedado. Sí. Y a partir de eso los demás dicen, porque la verdad que buena parte de la discusión anterior y realmente las perspectivas de trabajo de este grupo de trabajo van a depender de lo que diga el ministro, porque si nos mantenemos en un marco muy limitado y restrictivo, es muy distinto que si realmente entendemos que hay que asumir otro cuadro, otras situaciones. Por eso yo creo que es clave la opinión del ministro sobre el informe del Colegio Médico. Carlos, pongámonos primero de acuerdo en las personas y después vemos el orden. No, es que yo quiero insistir en eso, digamos, que esto a los invitados hay que decirle que opinen sobre eso. Sí, lógico, por eso le vamos a decir, pero por eso estoy pidiendo primero, son propuestas de nombre de ustedes. A ver, ministro, ¿usted quería decir algo? Sí, dos preguntas, presidente, o 2 comentarios. Uno, en esa misma sesión vamos a hacer vamos a tomar cuenta de la invitación y a exponer que usted nos ha realizado sobre la situación económica o va a ser una sesión distinta. No. El tema, la invitación con Mario Marcel y suya
es de la Comisión de Hacienda del Senado, es formal y oficial. Perfecto, ya, aquí estaba confundido. Estoy Perfecto, diciendo clarísimo. el grupo de trabajo que tenemos que decidir a qué hora puede funcionar. Eso iba a preguntar yo, porque ¿a qué hora vamos a funcionar? Porque ya estamos convocados como Comisión de Hacienda del Senado a Sí. las 18, ¿no? Sí, de La 18 a alternativa- 19:30. 18 el día jueves. La alternativa es que funcionemos antes de la Comisión de Hacienda Sí. o después. No tenemos otra, porque la sala está citada a partir de las 11. Hasta el momento Hagamos- tendríamos el proyecto honorario. nos hagámoslo vamos a antes. migraciones. Antes, después no se Antes. puede. Antes. A las 15 horas. ¿Vamos? Claro. De 15 a 17:30, por ahí. Esa es una alternativa, claro. Sí. ¿Les parece? Muy Sí, bien. ministro, De 3 a 5 y ministro media. puede- A las ministro 15. Pudeza. Ya. Bueno, Sí. yo les digo que seamos realistas, 15:30, porque la sesión de sala se va a enredar con no sé qué proyecto. Sí. A las 16 pediría yo, si se puede. Presidente, O a las me quedo 15:30, pendiente. no está bien. De 15:30 a 17:30. Ya, ¿Está bien? listo. Flor. Ya, Presidente, ok, me quedo entonces, pendiente un segundo punto. ya le vamos a pedir a los diputados entonces. Y a las 18 seguimos con Hacienda. ¿No está funcionando? Ok, entonces, Presidente, sí, ministro. sí, es que me había quedado pendiente el segundo punto para atender la reunión de mañana. Yo entiendo que la reunión de mañana es para discutir las propuestas, no la remitiría a la propuesta del Colegio Médico, esa es una de las propuestas, y hay varias propuestas, y por lo tanto, en lo que a mí respecta, voy a referirme, por supuesto, a esa, pero también a las otras que hay arriba de la mesa. Ministro, nosotros acordamos que el esqueleto que vamos a Está bien. usar, y es lo que le vamos a decir a los invitados, es que cada cual tendrá su propuesta y su opinión, yo me imagino, porque viendo aquí los posibles expositores, es evidente que hay algunos que a lo mejor discrepan, o ya han discrepado públicamente de la propuesta que hicieron los 6 economistas, pero es como es el marco en el cual podrán opinar lo que quieran, si aquí vamos a estar abiertos. Y usted obviamente pondrá la opinión que tiene el Ministerio de Hacienda y el gobierno frente al tema. Senador García. Presidente, lo de mañana es sobre marco fiscal. Ese va a ser Así el es. contexto. Eso es. Y dejémoslo Eso es, abierto nada así, más que po. eso. Exposiciones El sobre el viernes- marco fiscal el viernes para seguimos enfrentar con la protección. emergencia. Con protección a la familia, y el sábado tenemos que hacer pequeña empresa o mediana empresa o gran empresa y reactivación económica y empleo. ¿Tendríamos acuerdo entonces? Yo Presidente. voy a comunicarle a los diputados, yo no sé si a ellos se les ocurrirá también algunos otros nombres, pero espero que Presidente. podamos funcionar de esa manera. ¿Estamos? Presidente. Sí, Presidente. El senador Coloma está teniendo la palabra, presidente. senador Coloma. Presidente, que yo creo que es importante lo que dice el ministro Fiona, digamos. Yo creo que él es el ministro. Se desconectó, se cayó la conexión. Sí, algo Ahí pasó. está, ahí está. Ahí está de nuevo. Aló. Bueno, perdón, Antonio. no, bien breve entonces, que una cosa, lo que yo entiendo, lo que le pedimos básicamente es que él partiera fijando el marco fiscal. Eso es lo que se había planteado, creo que es muy valioso que sea así, a partir de lo cual, eso lo planteó el senador Monte además, me acuerdo, digamos, a partir de lo cual, obviamente, puede hacerse cargo de distintas propuestas, por cierto, la del Colegio Médico es un esqueleto, pero hay otras también que a mí me gustaría que se refiera a esa, no que la omita. Eso es lo que entendí del planteamiento del ministro Brunel, que me parece súper razonable respecto del entorno de su posición. Ya, pero oye, para que no nos enredemos, si el ministro sabe lo que quiere decir y él fijará el marco que le parece que el que corresponde a la realidad y a la proyección. Al resto de los economistas le vamos a pedir que se ciñan exclusivamente al tema del marco fiscal. Eso No le vamos a presidente. pedir opinión respecto a la protección social ni respecto de cómo vamos a reactivar el empleo. Primero vamos a tratar de definir
con qué recursos podemos contar, en cuánto tiempo, de dónde van a salir, y después veremos en qué se gastan y todo lo demás. ¿Les parece? Yo de acuerdo con eso, presidente, con esa Muy definición. bien, muchas gracias, senador García. El senador Montes está pidiendo la ¿Usted está de palabra, acuerdo? presidente. Senador Montes, senador Coloma, sí, ya, lo hacemos así. No te aproveches de que no tengo sonido. Pero no, yo lo que quiero decir es que para hacer, ese no va a ser televisado, va a ser un debate que entre nosotros, privado, para avanzar. Y yo creo que necesitamos que el ministro, frente a la propuesta del Colegio Médico, que ha sido un aporte, diga, además de otras propuestas, si no hay problema, pero diga, sobre esto pensamos en todas estas variables, pensamos esto, porque yo creo que el orden de primero ver esta discusión del grupo de trabajo y después el tema del diálogo con lo ideal hubiera sido partir con Marcel Briones sobre la situación de la economía, porque eso permite que el ministro no tenga que repetir esas mismas cosas, y después entrar directo al hueso de cuál es realmente el movimiento de las variables básicas y cuánto se puede gastar en los próximos 3 meses y en los próximos 20 meses si se quiere. Nuestro problema es ahora, por eso, bueno, pero el ministro que lo vea, necesitamos lo más concreto posible, muy poco descriptivo y general. Ya. Bueno, estamos entonces, yo voy a tomar contacto con los invitados primero para ver si quieren exponer, porque en una de esas, capaz que alguno nos diga, mire, no, yo en este tema no, o en este tema sí, que exponga otro. Ahí lo vamos viendo. Y entonces citamos de 15:30 a 17:30. Bien, pues, entonces, si no hay otro tema que tratar, vamos a levantar por mientras esta sesión de la Comisión de Hacienda. Muchas gracias.